capture everything. Sometimes they die away, sometimes they fly. You can't capture everything. Sometimes they die away, and that's alright to me. Hola, ¿cómo se encuentran? Muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Bueno, pues como ya han visto en nuestras redes sociales, el tema de hoy es la violencia a la mujer. Como invitada tenemos a Maya Olivares. ¿Cómo estás, Maya? Y bueno, pues vamos a comenzar con la entrevista. Justo este está en el marco del 5 de noviembre, Día de la Violencia a la Mujer. Y bueno, antes de entrar de lleno, quisiera que compartieras a nuestro público qué es la violencia o qué tipos de violencia hay. Primero, otra vez, muchas gracias. Somos redes sociales, entonces vamos a escuchar un poquito como cosas que tienen que ver más con las emociones de las personas, ¿sí? La otra premisa es alimentación feminista, entonces, pues pero, bueno, cuando hablamos de violencia es un concepto bien complejo, ¿no? Es cualquier acción, pero también omisión, es decir, lo que se hace y lo que no se hace, que obliga a otra persona a hacer algo que no quiere, ¿no? Que me hace sufrir, que me causa daño. Entonces, de repente, por ejemplo, en la práctica clínica, cuando escucho a las mujeres, ay, es que estoy súper cansada, y bueno, mi novia está celoso. Bueno, es muy probable que en las situaciones de violencia y que tu cansancio esté muy vinculado a esto que estás viviendo. Entonces, o mi novio me deja de hablar, que esa es una omisión, y no me queda tan claro qué es lo que sucede. Bueno, estás viviendo situaciones de violencia por omisión. Entonces, desde ese lugar, vivir violencia implica cosas que a mí me quedan muy claras, como cuando me jalan, me gritan, dicen alguna grosería, y cosas que no me quedan tan claras como cuando desaparecen, ¿no? Los estaban mensajeando y de repente ya no me vuelven a hablar en semanas. Bueno, yo quisiera que nos dieras que nos dijeras cuál es la diferencia entre abuso y maltrato o violencia, porque a veces creo que utilizamos los términos o las letras las vamos a confundir entre estos términos. Maltrato y violencia. Para ti, ¿cuál sería uno? O sea, habría una diferencia. Creo que sí. Sí, como en la intención. O sea, creo que abuso y maltrato pueden estar dentro de la violencia, pero a veces los confundimos, ¿no? O sea, entre cuestión de abuso y maltrato. Y creo que va mi pregunta un poco más en relación. En algún momento tomé alguna clase en que decían que había diferencias, ¿no? Pero así o sea, no me quedó como del todo claro, porque ella nos mencionaba pues que a veces los utilizamos de manera indiscriminada, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor no me contesta el teléfono y eso es maltrato, ¿no? Pero no está clasificado en la violencia. Entonces, como que un poquito por ahí más o menos. Ya, es que en tu clase lo que hicieron fue tratar de clasificar por ítem. Es mucho más como hacia... Y violencia implica, es un concepto como muchísimo más complejo en términos de que es un acto social y de conciencia, ¿no? Es como yo sé que estoy haciendo algo para lastimarte como corrección. La violencia muchas veces tiene este carácter correctivo y pensemos en un ejemplo muy sencillo. Hay un niño en el súper haciendo un berrinche porque quiere un juguete. La mamá no quiere comprarle el juguete. El niño se tira al piso y chilla y rueda y no sé qué. Y entonces la mamá lo levanta del brazo y le da una nalgada. Ya te dije que así no se hacen las cosas. Se sube al carrito y se va. ¿Qué aprendió el niño? Y todo se resuelve con violencia. Que si hace cosas malas,
el adulto que está cuidándolo tiene derecho a lastimarlo, ¿no? Claro. Y también que cuando él quiera que la conducta cambie, entonces puede ejercer violencia para corregir a un otro que está de frente, ¿no? Un poco más allá, hacia allá lo ubico. Yo sinceramente no podría decir, bueno, maltrato es poquito, agresión es mediano y violencia es mucho. Al final, si no me habla y el acuerdo es que me hable, es violencia emocional. Si me levanta, que me preguntabas hace ratito los tipos de violencia y yo me fui como a otro lado, pero bueno, tenemos 5 tipos de violencia. Física, que nos queda como muy clarita, de repente es el cachetadón, la nalgada, el jalón, pero hay física que no nos queda tan clara como cuando está muy enojada mi pareja y ¡pah! Le pega a la mesa, ¿no? O avienta algo en mi dirección pero no me pega. Pues de fondo lo que me está diciendo es yo hoy decido pegarle a la mesa. Mañana puede ser tú, ¿no? Eso es físico. Emocional, apodos hirientes. Estás bien gorda, eres una tonta, me deja de hablar, me descalifica, me dice groserías, me grita, todas esas cosas. Ahora está de moda el ghosting, que es que se desaparece. Pues eso es en la acción. En la omisión es ay, perdón, ¿dijiste algo? O hago como que te hago caso, pero me vale reverenda madre, perdón, me vale gorro lo que tú me estás diciendo, ¿no? Tenemos violencia sexual, que normalmente cuando escuchamos violencia sexual entendemos como me obligó a tener relaciones sexuales o violaciones y cosas así, pero en realidad también violencia sexual tiene que ver con todo lo que se refleja en mi cuerpo. Si tuvieras las chichis de, no sé, Pamela Anderson o así, yo sería más feliz. O, si yo tuviera a Jennifer López a mi lado, pero te tengo a ti, ¿no? Y entonces de eso va mermando mi autoestima. Y es un tipo de violencia mucho más sutil, pero que también es de carácter sexual, porque tiene que ver con cómo yo me siento en el espacio, ¿no? Entonces es un poco como por ahí violencia sexual. Tengo violencia social. ¿Qué sería violencia social? Me choca que te vayas con tus amigos. Mejor hay que quedarnos en la casa. O para mí el ejemplo más claro que a mí me pasó fue, yo no sé cocinar. Un día quise quedar bien con el galán en turno. Hice una pasta que me quedó horrible. Él fue decente y se la comió y todavía dijo, ñama, está bien buena. Eso se lo agradezco. Pero después fuimos a una fiesta con su familia y había una pasta similar a la que yo había querido hacer, que claramente fue un fiasco. Y entonces era una fiesta en donde había 30 personas. Y en medio de las 30 personas él gritó, ¡wow! Esta pasta sí está deliciosa. ¿Hubieran visto la pasta espantosa que me hizo Mayra hace 15 días? Porque estaba pastosa y sabía dulce y pues alguien le debió de haber enseñado a cocinar. Y yo no sabía ni en dónde meterme, ¿no? Me dio mucha vergüenza. Entonces, violencia social está relacionado con el espacio social en el que me desarrollo, mi familia, mis amigos, su familia, si me aísla, si no me deja salir. Y el otro tipo de violencia que me falta es económica, y algunos distinguen entre económica y patrimonial. Patrimonial es la casa, los bienes, está más orientado hacia eso. Y económica un poco como el gasto corriente. ¿Qué pasa? Hicimos un acuerdo, vivo con mi pareja, cada quien va a aportar una lana, pero cuando él se enoja, deja de aportar. Me castiga, ¿no? Si tú te hubieras portado bien, o en mi rancho le dicen el cuentachiles, que es que te dice, te voy a dar 100 pesos. Pero tú me tienes que dar una lista de todas las cosas que hiciste, en dónde te lo gastaste, y luego te dicen, pero te sobran 50 centavos. ¿Dónde están los 50 centavos? ¿O por qué te moviste en taxi? Pues es que fui al súper y venía muy cargada, pero el taxi te salió caro. Seguro estuviste en otro lado. Y ahí es muy importante como hacer una señalización. El que controla tu tiempo, controla tu cuerpo. Es decir,
Si alguien está revisando en qué me gasto el dinero, si me subo al Uber, si fui al súper, si no fui al súper, si fui al mercado, también sabe perfectamente en dónde estuve en todo el día. Claro. ¿No? Entonces, si hay el taxi en lugar de cobrarme 30 pesos me cobró 40, entonces él ya pensó que yo me fui un poco más lejos a darme unas veces con el amante que no existe, y entonces me arma una escena de celos. Claro. Y otra cosa relevante es, las violencias no es o vives una o vives la otra, normalmente están revueltas, ¿no? Entonces, si tú vives violencia económica, muy probablemente también estás viviendo violencia emocional. Violencia física, violencia emocional, sexual, o sea, están revueltas. Y relacionado un poco a esto, ¿qué condiciones sociales y culturales crees que fomentan la violencia? Mi feminismo me va a hacer decir el patriarcado. Y bueno, y con esto aquí hay como todo un debate de, no, es que las feministas odian a los hombres. No, no los odiamos. De verdad, a mí hasta me caen bien. Es más, me gustan, mi pareja es hombre, ¿no? Pero hay una serie de creencias, y las mujeres también podemos ser machistas y metidas en el sistema patriarcal, ¿okay? Hay una serie de creencias que colocan a la mujer en una serie de papeles y al hombre en otros. Entonces, el hombre provee, da dinero, es el que marca las reglas, es el que dice cómo se hacen las cosas, y la mujer es quien cuida, quien acompaña, quien sirve, y a los hombres les enseñan, el amor se da con dinero, el amor se da con fuerza, con protección, y a las mujeres nos enseñan, el amor se da en servicios, ¿no? Mira, te hice tu comida favorita, bebé. O ay, te apapacho, o ay, me quedo, ¿no? Entonces, hay factores sociales, culturales, hasta económicos que intervienen para que las mujeres nos quedemos en situación de violencia. No sé si has escuchado, pero, por ejemplo, antes se estilaba más, ahora un poco menos, que la gente se casa y cuando tú te quieres divorciar, las viejitas te dicen, es que tú elegiste ese hombre, es la cruz que te tocó. O es que tú no lo sirves bien. Él tuvo que salirse a buscar a otra porque tú no le dabas lo que estabas buscando en la casa, lo que él buscaba en la casa o así. Y ahí, por ejemplo, una creencia es que las mujeres somos las únicas responsables de que la pareja funcione. Y pues la pareja, como su nombre lo indica, es de par, ¿no? Entonces, no sé si te ha tocado escuchar o si quienes están viendo o escuchando les ha pasado, pero hay frases como, cuando tú te encuentras que tu pareja te puso el cuerno, lo primero que dices no es, hijo de tu madre, me pusiste el cuerno, lo primero que dices es que hice yo mal, ¿no? En que fallé, seguro es porque no supe cocinar una pasta, o cosas por el estilo, ¿no? Nos regresamos esta responsabilidad. Y respecto a esto, ¿cuál crees que es la situación de violencia que viven las mujeres en México? Es fuertísima, ¿no? Y esto nos va a llevar a hablar de cómo las mujeres participamos en los espacios públicos, pero justo hoy en la mañana estaba leyendo un artículo que decía que 8 de cada 10 mujeres se reportaban sentir inseguras en el espacio público. Y el espacio público es cualquier espacio fuera de tu casa, ¿no? O sea, tú pones un pie en la calle y ya te dio miedo que te vayan a levantar, que te vayan a violar, que te vayan a pegar, que te vayan a asaltar. Esa es una. Y la otra es, una de cada 4 mujeres reporta haber vivido algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida. Hay al día 10 feminicidios. Eso quiere decir que cada 2 horas más o menos un hombre está matando, violando, destazando y dejando en lugares públicos a una mujer en el país. 200 y tantos de los feminicidios ocurren en la Ciudad de México en el año, o han ocurrido en el año. Entonces, como que estas cifras te obligan a decir, wow, pues, el problema es de gran magnitud, ¿no? Y mucho a las feministas es lo que nos hace salir a la calle y decir, oigan, pues algo no está funcionando. O sea, ha habido muchos debates sobre los vagones para mujeres, ¿no?
pues sí, hay vagones para mujeres porque en algún lugar no hemos sabido hacer política pública, es decir, todas estas acciones que hace el Estado para generar condiciones que le digan a los hombres que no tienen derecho a violar a las mujeres o a tocarnos en el transporte. Y aquí hay una paradoja bien interesante. Sí, 7, 8 de cada 10 mujeres reportan vivirse expuestas en el espacio público, pero el lugar más inseguro para las mujeres es su casa. Los casos de violencia que se reportan mayormente son perpetuados por personas de confianza, por sus parejas. El feminicidio muchas son de parte de sus parejas. No sé si últimamente han escuchado el caso de Abril, que ha sido muy sonado, ¿no? Fue su esposo, ¿no? Sus parejas, sus padres, sus primos, cuando hablamos de violencia sexual, sus padrastros. Entonces, aunque una pensaría que estar en la calle es muy peligroso, la estadística indica que estar en la casa es igual o peor de peligroso, ¿no? En lo privado. Pero como nos dicen desde muy chiquitas, los trapitos sucios se lavan en casa. Ok, y yo quisiera que nos comentaras dentro de nuestro país, bueno, o sea, yo estoy consciente de que la violencia pues se da en las mujeres, o sea, es de manera, o sea, general, ¿no? Pero ¿tú consideras que hay un grupo, o sea, que hay cierto grupo de mujeres que puede ser más vulnerable? No. El tema la violencia de género es estructural. Entonces no importa si eres rico o si estás en condiciones de pobreza, si eres indígena, o si eres doctorada o si tienes solo la primaria o eres analfabeta. El tema es que es tan estructural que vas a vivir violencia. Lo que va a cambiar seguramente van a ser las herramientas que se ocupen y el acceso que tengas a justicia, ¿no? Al final es muy probable o hay una relación entre las condiciones de desigualdad, es decir, si tú estás en condiciones de pobreza, es mucho menos probable que accedas a servicios de seguridad y de policíacos a tiempo, ¿no? Que si tienes varo, pues ya pagas para que te hagan caso. Y bueno, el caso de Abril para mí es súper emblemático. Era una mujer económicamente bien acomodada, porque además su esposo era un hombre muy adinerado, con una trayectoria empresarial como muy grande, y de todas maneras, pues nunca accedió a justicia, ¿no? Claro. Entonces, no podría decir, ay, las mujeres jóvenes estamos más expuestas o las mujeres ricas, ¿no? Ok, y mencionando un poco esto del acceso a la justicia y todo esto, ¿cuál crees que es la actitud que tienen las autoridades frente a la situación de violencia de las mujeres en nuestro país? Arriesgándome a que si alguna de mis amigas feministas, hola, me escuchan, voy a tener que decir que la siento un poco más reactiva, pero ineficiente. O sea, sí están haciendo cosas, hay alertas de género, hace poquito acaban de declarar la alerta de género en la Ciudad de México, nos costó mucho trabajo, pero ahí está. Pero bueno, alcanzo a ver que hay como algo de intención. En este último como tránsito de sexenio a sexenio, no había agenda de mujeres, ahorita ya está empezando a aparecer un poco más, eso me parece bien, pero aún la política pública que existe es súper ineficiente, ¿no? El personal de ministerios públicos está poco sensibilizado, los servicios de atención en salud, psicológica y legal son como muy deficientes, hay una persona para muchas mujeres, entonces todavía falta. Y bueno, hay políticas públicas que no son suficientes, como el tema de los vagones o un escandalazo por los silbatos, son acercamientos, pero muy probablemente no se ha acercado suficientemente los tomadores de decisiones a las realidades de las mujeres como para poder diseñar mejores políticas públicas para mejorar nuestras condiciones, ¿no? Y un poco relacionado a esto, ¿tú cómo crees que manejan los medios de comunicación estas situaciones de violencia? Gacho. Nos faltan medios de comunicación con perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, noticias como apareció muerta en la barranca. No me apareció muerta en la barranca, mi rey. ¿Alguien? ¿Un hombre? Seguramente.
porque además, así 9 de cada 10 homicidios son perpetuados por un hombre. O una estadística similar, esa luego se las puedo pasar. Un hombre mató a una mujer, violó a una mujer y la dejó tirada de la barranca. No apareció como ¡tarán! ¿No? Oh, siempre había querido aparecer un hombre. Y también está como muy sesgado. Seguramente han escuchado ahora con el rollo de las marchas que las feministas estamos locas y se nos deschavetó algo y entonces empezamos a rayar todo y destruimos todos los monumentos del país y y y el tema es, sí, te indigna muchísimo el monumento, qué mala onda porque el hemiciclo a Juárez es un monumento de mucha tradición y pero no te indigna que aparezcan las mujeres tiradas en la barranca, o no te indigna que tú... Me choca ocupar este ejemplo, pero la mujer que está ahí puede ser tu mamá, tu prima, tu tía, tu vecina, ¿no? Cuando lo haces personal ya como que te mueve un poquito más. No debería, o sea, nos debería de mover solo porque son personas. Claro. Pero bueno, ahí nos acerca un poco. Entonces sí creo que nos faltan medios de comunicación con perspectiva de género que reconozca estas diferencias, estas características sociales y culturales que nos colocan a las mujeres en mayor vulneración. Y ojo, porque siempre se van por ahí. No quiero decir que a los hombres no les pase, que a los hombres no los maten, que a los hombres no los violen, que a los hombres no sufran. Claro, los hombres también sufren. Y los hombres también viven situaciones de violencia, pero generalmente son perpetuados por otros hombres, ¿no? Entonces, este sistema patriarcal y este machismo del que tanto hablan y por el que tanto nos juzgan a las mujeres, son temas que también le tocan a los hombres, ¿no? Que también hay una altísima tasa de suicidios de hombres en edad productiva. De los 30 a los 40 años, muchos hombres se suicidan. ¿Por qué se suicidan? Pues porque no llegaron a ser tan exitosos como se imaginaban que iban a ser cuando se proyectaron de jóvenes, porque la novia los dejó, porque, no sé, por consumo de drogas, de sustancias. Hay un altísimo, pero no te imaginas la cantidad. Cuando tú ves la gráfica, es como pico de muertes, 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 y luego, cuando entran a la adolescencia los hombres, ¡fum! Las mujeres seguimos como por aquí y los hombres suben. Y se mueren por muertes violentas, es decir, por riñas en accidentes automovilísticos, por peleas entre bandas, por narcotráfico, una gran cantidad de hombres, ¿no? A partir de los 15 años y hasta como los 20 y tantos, porque lo que les enseñan es, tú tienes que ser machín, y el machín se pone en riesgo, se pelea, se alcoholiza, demuestra que Es hombre. es hombre. Entonces, pues cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos del patriarcado, cuando hablamos de machismo, pues no solamente hablamos de, ay, las pobrecitas mujeres, que ¿no? Los hombres también les va mal. Sin embargo, es algo muy importante, pues que ellos hagan su lucha mientras hacemos nosotros la nuestra, ¿no? O sea, si te afecta, pues muévele. Claro. Pues creo que nos has dicho muchas cosas interesantes en esta cuestión, pues de la violencia, ¿no? Desde que nos escribes, pues cuáles son los tipos de violencia porque creo que a veces se distingue más esta parte, pues física, la violencia física y la violencia emocional, como que ahí va, pero como nos decías, ¿no? O sea, hay una que sí notamos y otra que pues ni siquiera entendemos, ¿no? Entonces creo que es como muy importante y yo quisiera preguntarte en ese sentido, ¿cuáles son los efectos psicológicos que tiene la violencia en las mujeres? Vamos de los más como cercanos hasta los más complejos, ¿no? Entonces, autoestima, o sea, se merma la autoestima, uno se siente más inseguro, es menos cuidadoso consigo misma, eso puede desencadenar trastornos de ansiedad, depresión. Las mujeres somos mucho más propensas a estar deprimidas. Y es bien chistoso porque una misma cosa genera un efecto positivo para los hombres y otro negativo para las mujeres, y es el matrimonio. Un hombre casado tiene menos propensión a entrar en depresión que una mujer casada.
una mujer casada duplica la probabilidad de estar en depresión. Y esos son estudios a nivel internacional, me parece una cosa bien interesante. ¿Por qué? Pues porque al final algo que es un factor protector para uno, el mismo sistema hace que sea un factor de riesgo para otro, ¿no? Cuando tú te casas, lo que te dice la cultura es tú tienes que cuidar, te tienes que entregar, y las mujeres tenemos doble, triple y hasta cuádruple jornada laboral, es decir, nos vamos al tema asalariado, ¿no? Salimos a trabajar. Si tenemos hijos o hijas, pues hay que cuidar a las hijas o hijos, hay que ir a la escuela, hay que prepararles el lunch, hay que la. Si no tenemos quien nos ayude en la casa, hay que limpiar la casa, barrer, trapear, preparar la comida, y además ser soporte emocional del marido. Porque si uno no está, no, pero además también uno se tiene que ver guapa. Porque si uno no está guapa, cumpliendo con todas esas responsabilidades y siendo soporte emocional del marido, pues probablemente se le vaya. Entonces, son ese tipo de demandas. ¿Qué es lo que sucede? Las mujeres no contamos con suficientes herramientas todavía como para cuestionarnos y como para invitar a los hombres a un tema de corresponsabilidad, en donde, oye, vivimos juntos, pues los dos podemos limpiar, ¿no? Tú contribuiste con el 50% de los genes que tiene tu hijito, pues también puedes contribuir al cuidado, ¿no? Claro. Entonces, como cuidados y corresponsabilidad, aunque ya está más puesto sobre la mesa, todavía está como muy cargado hacia las mujeres. Hay una estadística de las dinámicas en los hogares del INEGI y una de las preguntas eran ¿cuánto tiempo le dedicas? Era de trabajo, también del INEGI, pues, pero ¿cuánto tiempo le dedicas al trabajo asalariado y al trabajo doméstico? Y lo diferenciaban por hombres y mujeres y luego por su estado civil, solteras, casadas, separadas. Y lo mismo hombres, solteros, casados, separados. Y era bien interesante porque mujeres que trabajaban le dedicaban, haz de cuenta, 40 horas a la semana a la limpieza, y vivían con hombres que no trabajaban, que reportaban que le dedicaban 15, ¿no? Entonces era como, oigan, pero entonces si tú no estás trabajando y estás en la casa, ¿qué haces mientras estás en la casa? ¿Y por qué la mujer que está contribuyendo económicamente no tiene que trabajar todavía más, ¿no? Entonces es un tema cultural como bien complejo, súper profundo de cómo nos enseñan, pero que sí nos coloca en un mal lugar a las mujeres, ¿no? Entonces, pues somos más propensas a ansiedad, a depresión. Hay un síndrome que se llama síndrome de fatiga crónica, es decir, todo el tiempo estoy cansada. Todo el tiempo estoy irritable, todo el tiempo estoy, no me quiero levantar, tengo insomnio probablemente, tengo una cosa que se llama rumia mental. Rumia mental es eso que hace que como que te enredes en un mismo pensamiento. Y entonces, por ejemplo, llega el marido muy enojado, deja las llaves, me pega un grito y entonces, sin explicación. Y yo ya me pasé toda la semana pensando, sí, lo que pasa es que estaba muy enojado porque seguramente él pensó que yo estaba pintándome las pestañas, pero no estaba, y entonces, ¿no? Y le estoy dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas hasta que... Y eso es muy desgastante para la salud de las mujeres. Entonces, sí, la violencia tiene efectos emocionales muy fuertes. No, o sea, hay violencias que nos quedan muy claros cuando es violencia física, cuando es violencia sexual, que tienen efectos, pero la violencia sutil y la violencia emocional también tiene efectos como muy claritos en la salud emocional de las mujeres. Mayra, perdón, voy a leer unos comentarios, bueno, es que la transmisión, entonces, Está maravilloso. para ver, se volteó, perdón. A ver, bueno, Airilin dice, hola, excelente invitada. Nelly del Pino, bueno, dice que había ruido, pero ya se mejoró. Luego dice que ya escuché el audio. Ana Claudia dice, la violencia a la mujer puede ser de muchas formas, física y psicológica, y eso nos lleva a sentir una inseguridad inmensa al salir a la calle. La violencia verbal, los acosos, hay que levantarnos y alzar la voz. Yo creo que no haciendo vandalismo, sino ir con las instituciones y directamente con presidencia de forma pacífica. Ya es cuestión del gobierno y el cómo nos trate y haga caso en nuestras denuncias. Cecilia
Valdés dice, yo no estoy de acuerdo con vandalizar, para eso existen las instituciones encargadas en la seguridad, tanto de hombres como de mujeres. También si no responden estas instituciones, están las instituciones privadas, que la mayoría de las veces son las que más hacen justicia. Y dice Cecilia Valdés también, dice, por cierto, a mí me secuestraron a mi hermana y la mataron, y no por eso fui a vandalizar. Acudimos y nos unimos como familia y fuimos a las instituciones privadas y públicas hasta que cayeron los culpables con cadena perpetua por asesinato en primer grado. No sé si quieras comentar algo. Claro, el único responsable de brindar seguridad, más bien, la única responsabilidad que tiene el Estado es brindar seguridad, ¿no? Esa es la razón de ser del Estado, desde lo teórico y desde lo práctico. ¿Qué es lo que sucede? ¿El Estado está siendo ineficiente? Sí. ¿Las feministas locas estamos saliendo a la calle a vandalizar? Sí. No es que se nos haya botado la canica, no, no fue así como, ¡ay! Hoy tengo ganas de rayar el hemiciclo a Juárez y que todo el mundo, ¿no? Es porque hemos agotado todas las instancias, hemos ido a hablar con presidencia, hemos hecho acciones pacíficas, no pacíficas, medianamente pacíficas, presentas los comunicados, presentas iniciativas de ley, presentas, defines representantes, mujeres en los espacios de toma de decisiones, haces la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que tiene un reglamento, pero que al final resulta que no se cumple porque depende de muchas otras cosas. Entonces, yo entiendo que haya diferencias y que haya como posturas muy claras de no hay que vandalizar. Idealmente no, o sea, de verdad era como, pues no tenemos tantas ganas, ¿no? Pero de fondo hay muchísimo malestar. Y el malestar es, no manches que hoy me puedo levantar, salir a la calle y no regresar a mi casa. No manches que 10 mujeres hoy, 30 de noviembre, no van a regresar a su casa. Y van a aparecer tiradas en una zanja o en la calle o no van a aparecer. Claro, hay muchos mecanismos, me encantaría poder decir, el sector público funciona súper bien, no. Hay organizaciones de la sociedad civil que están trabajando para promover el acceso a la justicia de las mujeres y eso vale muchísimo la pena colocarlo sobre la mesa y hacerlo muy evidente. Sin embargo, sigue siendo súper ineficiente, ¿no? El caso Abril, otra vez, debido proceso. Ella vive situaciones de violencia, levanta la denuncia por intento de feminicidio, o sea, la quiso matar, eso es exactamente lo que quiso pasar. Lo meten a la cárcel, hay un tema ahí chanchulloso que no me queda tan claro, él sale y la mata. Está cañón, ¿no? Y como ese caso, 10 al día. 10 al día de los que se reportan, más los que no se reportan, más las mujeres desaparecidas, más las que no se habla por vergüenza, más las que van y denuncian y no levantan la denuncia, ¿por qué va a regresar con el marido? Más las preguntas como, vas, levantas una denuncia y te presionan para que no sigas, ¿no? Ya otórgale el perdón, nada más eyaculó sobre ti en el metro, ¿no? Y míralo, está bien jovencito. Pues sí, pero, ¿no? O preguntas como, estás levantando tu denuncia y la pregunta es, ¿usted considera que se lo merece? Sí, claro, es que andaba con una faldita, ¿no? En la calle en la noche. ¿Por qué? De fondo la pregunta es, ¿por qué tendría que sentirme insegura? ¿No? ¿Por qué yo tendría que estar, y seguramente quienes nos escuchan se han enfrentado a la misma pregunta que yo me enfrento cada vez que salgo? ¿Cómo me tengo que vestir dependiendo de a dónde vaya y en qué medio de transporte me vaya a utilizar? Porque no me voy a poner una falda para subirme al metro. Porque en alguna parte, en mi cabeza, pienso que si me pongo falda soy más propensa a que me acosen, ¿no? Y que no es verdad. O sea, la estadística lo que dice es, solo porque eres mujer. No hay un tema estético. Eso que ponen ahora en las redes de, ay, sí, la gorda sale a marchar y porque ella además ha de querer, hay muchísimos comentarios súper machistas y súper violentos, ¿no? Además ha de querer que la violen y
no tiene que ver con eso. O sea, es un acto de poder y opresión, la violencia. Entonces no es ni cómo ibas vestida, seguramente ahora que está mucho el movimiento de el violador eres tú, ¿no? No es ni cómo vas vestida, ni a qué hora estabas afuera, ni si tomaste, ni si eres mayor o menor de edad, ni si es de noche o de día. Eres mujer, estás en riesgo. ¿No? Entonces, es una lástima que las feministas hayamos tenido que llegar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Probablemente si tuviéramos instancias más eficientes para acceso a la justicia, pues solamente aprovecharíamos los mecanismos que ya existen y sería más fácil, pero pues yo veo mucho más gente indignada porque rayamos el hemiciclo a Juárez, que se limpia además en 3 días, que enojadas porque nos están matando. O enojadas porque... es más, si no lo queremos hacer del tema de género es, ¿cuántas de las personas que nos están escuchando están enojadas porque su calle tiene baches, no tiene luz, no tiene no sé qué? Invítenos a las feministas, nosotros les traemos su calle y mañana ya les arreglarán su problema. No, no es cierto. Es una forma de hacer un poco de burla, pero imagínense qué tan incómodo es el tema a nivel estructural que se necesita atacar en inmediatez y que nosotros necesitamos gritar cada vez más fuerte, ¿no? Y muchas veces ni siquiera es por ti, ¿no? Es por las que ya desaparecieron, por las que ya mataron, por el futuro, por mi hija, por mis sobrinas. Tengo un chorro de sobrinas, yo un chorro de primas, ¿no? Entonces, estadísticamente hablando, si una de cada 4 mujeres han reportado haber vivido algún tipo de abuso sexual, en mi familia seguro hay alguien. Aquí si hubiéramos 4 personas, una. Entonces, así de fuerte es la violencia que estamos viviendo, ¿no? Por eso es tan importante hablar, por eso ahorita estamos aprovechando casi todo lo que está a la mano para poder colocar el problema sobre la mesa. Porque es súper gacho estarte preguntando si vas a salir o si no vas a salir. Súper gacho estarte preguntando si vas a regresar a tu casa o no. ¿No? Y luego leo como frases de, si fueras tú, yo también quemaría todo. Si fuera mi hija, si fuera mi nieta, si fuera mi prima, estaría saliendo a la calle, ¿no? Hay personas que deciden no vandalizar, está bien. Hay personas que deciden hacerlo, está bien. El tema es qué medios tenemos disponibles para que se haga justicia, para que se erradique la violencia. Ahorita pocos. Creo que es un tema muy, ¿cómo se puede? Bueno, no el de la violencia, o sea, me refiero más relacionado con lo de las marchas y todo esto, como muy controversial, ¿no? O sea, de la violencia, pues no considero que sea tan, o sea, sí, ¿no? Sino que también es importante visibilizarlo. No sé si tú quieras agregar algo respecto a lo que es el tema desde la entrevista, antes de que la terminemos. Ya nos tenemos que ir, sí es cierto. Súper rápido. Creo que la mejor manera de empezar a sentirnos seguras es formar redes, ¿no? Entre nosotras. Eso es como súper importante. Empezar a hablarnos, a vernos, a cuidarnos, reaprender a cuidarnos. Muchas veces se nos olvida que sabemos hacerlo, hasta que lo hacemos, ¿no? Muchas veces estamos muy ocupadas pensando, es que la otra vieja está haciendo o ay, el fulano. Dedícate a ti, a ver qué te está pasando, a cuidar a la gente que te rodea, a encontrarte a ti, a generarte a ti mejores condiciones, ¿no? Entonces creo que hay una forma, más allá de las que decidimos salir de las marchas, y más allá de las que... Lorena me conoce y sabe que soy como bien, ¿no? Sí. Y pues que además me dedico al tema de atención, entonces tengo como posturas bastante más radicales que la generalidad. Más allá de eso déjanoslo a nosotras si tú no lo quieres hacer. Tú cuídate. Tú pregúntate por qué estás tan cansada, pregúntate por qué tienes miedo, pregúntate por qué
te angustia que que tu pareja se enoje, pregúntate cómo estás replicando modelos de violencia, pregúntate qué le estás enseñando a tus hijos, a tus primos, ¿no? Pregúntate de dónde lo aprendiste, ¿no? Creo que nos hace falta un proceso más introyectivo, más propio, ¿no? Y luego, de cuidado alrededor. ¿Cómo nos cuidamos entre nosotros? Voy a leer unos últimos comentarios, Maya, Sí. antes de terminar. Bueno, digo que ya ha comentado Cecilia Valdés. Uh-huh. Dice, muy cierto, este gobierno no está reaccionando bien contra la violencia contra la mujer. Es más, contra la violencia en general. Este país está hacia la decadencia cada vez más vulnerable. Exigimos al gobierno y a López Obrador respuesta y mano dura. Y bueno, ella misma dice, excelente invitada, me dejó con mucho que pensar. Felicidades. Muchas gracias. Ay, ya me puse rojita. Y bueno, pues Mayra, yo agradezco que hayas aceptado venir a nuestro programa y hablar pues sobre un tema que muchas veces, o sea, que está, pero siento que pareciera que no está, ¿no? O sea, siempre como que lo invisibilizamos y como dices, ¿no? O sea, a veces pues porque ni siquiera queremos, o sea, se quiere admitir, ¿no? O sea, por vergüenza, por los estigmas, como por todas estas, mencionaste varias frases en el programa, pues que son muy comunes de las personas, ¿no? Pues ya te tocó, ¿no? O sea, ahí tú resuelves tus cosas. Y creo que eso también hace que, pues, cuando uno vive violencia, pues no quiera como decirlo, ¿no? O sea, es mejor ocultarlo y que nadie sepa de estos temas, ¿no? Claro, porque los trapitos sucios se lavan en casa, ¿no? Y pues ya te tocó en lo privado, ahí es el tema. Y bueno, la invitación es a seguir hablando de esto. Si ya tienen las redes sociales de acá, entonces ahí pueden escribir si hay algo en lo que yo les pueda ayudar o algún lugar a donde si tú identificas que vives alguna situación de violencia o no lo tienes tan claro, escríbele a Lorena. O te pueden escribir. Si tú o nos pueden escribir me pueden escribir a mí, nos dejan un mensajito y vamos viendo cómo lo resolvemos. Lo más importante es, estamos juntas, nos cuesta trabajo asumirlo, pero pues estamos todas, ¿no? Entonces, en mi rancho dicen de a montón, a ver si sí. Claro. Muchísimas gracias por la invitación. A mí me encanta estar aquí y pues gracias. Pues igual, pues Mayra, muchas gracias por estar con nosotros, por todo lo que nos comentaste y bueno, pues ya te pasaré el link para que veas los comentarios y si tienes alguno en particular, pues lo respondo. Claro que sí. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes por escucharnos, por estar con nosotros. Y bueno, pues los esperamos en otra emisión más de La Visión del Silencio. Les recordamos nuestras redes. En Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como La Visión del Silencio. Y pues muchas gracias. ¿Ya? Sometimes they fly, you can't capture everything.